Bienvenidos a Alliance Dreams, un podcast para soñadores. Por este podcast pasan participantes de Alliance Spain que han hecho algunos de nuestros programas internacionales. Y sí, aquí hablamos de sueños. Hablamos de por qué soñamos lo que soñamos, qué es lo que nos mueve a soñar y por qué nuestros participantes tienen como motor de ese sueño el viajar, conocer mundo y de esa forma conocerse a sí mismos. Todo este camino supone para ellos un cambio y precisamente el podcast de hoy va de eso, de cambios. Porque hoy nos acompañan Ana y Esther, que con su necesidad inicial de un cambio no eran aún conscientes de todo lo que estaban soñando. Ni menos aún se dieron cuenta antes de salir rumbo a Estados Unidos que ese cambio y ese sueño lo realizarían con su alma gemela. Porque Ana y Esther no se conocían. Ana vive en Málaga, Esther vive en Albacete y su sueño les esperaba ni más ni menos que a 9.393 kilómetros. Era la distancia muy grande, pero más grande aún eran sus ganas. Y es tiempo de oficialmente dar la bienvenida al podcast a Ana y Esther, que están aquí conmigo. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenidas a este súper episodio de podcast. Un verano de película en California, porque sí, vosotras fuisteis monitoras de campamento y estuvisteis ni más ni menos que en California. Entonces, cuando yo hablaba en este inicio del podcast de que erais almas gemelas, Esther, vamos a comenzar contigo. ¿Por qué realmente sois almas gemelas si no os conocíais de nada? Bueno, es que nosotras nos separaron al nacer, porque vamos, éramos muy parecidas en muchas cosas, bueno, sobre todo también porque estudiamos lo mismo, somos las dos de músicas, fuimos al conservatorio, ella toca el clarinete, yo el saxofón, o sea que la música la tenemos ahí muy bien metida dentro, en eso conectamos mucho, y luego también, pues nada, estudiamos la misma carrera, educación primaria, y fue hablar y decir, madre mía, pero es que somos iguales, lo he dicho, ella en un sitio, yo en otro, pero conectábamos en muchas cosas, también muy extrovertidas, muy abiertas a todo. Entonces, la verdad que la experiencia fue muy chula, pero compartida con ella, con una persona que conecta tanto contigo y es muy igual en muchas cosas, es que se multiplicó la experiencia por 100. Así que sí, almas gemelas a tope. ¿Estás de acuerdo con eso, no, Ana? ¿Estás de acuerdo? Yo creo que era el destino que nos juntó porque teníamos que vivir esa experiencia juntos en ese momento y así fue. Genial. Y entonces les estaba contando yo aquí a nuestra audiencia que vosotras decidisteis, necesitabais un cambio, cada una de vosotras, y decidisteis iros a Estados Unidos de monitoras de campamento. ¿Por qué decidisteis iros a California, a Estados Unidos, y por qué como monitoras de campamento? Pues si queréis empiezo yo. Pues mi decisión fue porque yo justo estaba terminando lo que era la carrera, yo estaba en cuarto de educación primaria y yo necesitaba un cambio. Este verano, yo después de estar 4 años estudiando sin salir de Málaga, o sea, me he pegado viajes con mi familia y tal, pero no he salido sola de aquí, de España, ¿no? Entonces era como un challenge para mí, pues irme lejos. Además, yo este verano quería trabajar como monitora en algún campamento o en alguna actividad relacionada con niños y además me encanta viajar. Entonces, cuando yo descubrí aquí a esta empresa, pues fue como el boom completo, era salir fuera, trabajar de lo que quería y también ese reto de irme sola a un lugar del mundo, pues para ver qué se sentía, cómo era y todo. Entonces fue como ese pack completo y no me lo pensé ni un segundo y decidí irme. Chica aventurera valiente. ¿Y tú, Esther, por qué pensaste marcharte en concreto a Estados Unidos? Porque en tu caso yo sé que tú habías hecho alguna experiencia internacional ya por aquí cerquita en Europa, pero quisiste como saltar a Estados Unidos así a lo grande, a cumplir sueños a lo grande, ¿no? Es decir, como dices tú, bueno, yo soy una loca de los viajes y como has dicho, he viajado pues muy cerquita, ¿no? Por Europa y demás. Entonces quería retarme a mí misma, era como, venga, ahora más lejos, otro reto más grande, porque ya Europa se me quedaba como pequeño, era como, venga, sí, tengo que lanzarme a algo mucho más grande. Y claro, un sitio tan lejos, también trabajar de monitora, que yo es verdad que tenía experiencia de antes, pero hablando en español, ¿sabes? O sea, en inglés ya era otro reto más. Y
para mí un reto es igual a crecer muchísimo en cuanto a tener un desarrollo personal increíble. Entonces era, bueno, como es un salto grande, es un reto grande, yo cuando vuelva voy a crecer muchísimo y voy a volver muy diferente, y eso era lo que quería, ¿no? Como evolucionar. Entonces, sobre todo lo elegí por eso, porque quería crecer, dar como más escalones. Por eso ese salto tan grande, que mereció mucho la pena, la verdad. Sí, fue muy increíble. Claro que sí, qué bueno. Y luego, de hecho, sé que, bueno, las dos os fuisteis de campamento, pero además os fuisteis a un campamento súper especial, porque si en Estados Unidos ya lo que es la experiencia de campamento es inmensa, porque los campamentos, la vida en el campamento es súper especial, siempre decimos que se crea así como una burbuja muy, muy especial entre todos los que estáis trabajando en el campamento, con todos los campers además, pero si tienes que hablar de un campamento por definición americano, ese es el campamento de los Scouts. Entonces, en vuestro caso, además, tuvisteis la suerte de poder participar como monitoras de campamento en un campamento de Girl Scout. Entonces, me gustaría que, en tu caso, Ana, podemos comenzar contigo, que nos contaras un poco cómo viste tú realmente la filosofía de un campamento de Girl Scout. Porque es verdad que además, lo que es el concepto de los scouts, aquí en España cada uno lo tiene un poco a su manera, ¿no? Sé que vosotras siempre nos contáis que vosotras la idea que teníais de los scouts os venía de la serie Phineas and Ferb. Eso para mi generación ya se queda es de muy nuevo. Yo en mi caso, los que me conocéis, sabéis que soy una loca de Friends, y yo lo que sabía de Friends lo que sabía de los scouts era aquel capítulo de la tercera temporada donde Ross tiene que hacer la venta de galletitas y tiene que ayudar a una de las niñas que participa de uno de los campamentos de Scouts. Entonces, Ana, por empezar por ti, cuéntanos un poco cómo viste tú esa filosofía de los Scouts en Estados Unidos. Vale, esa filosofía es que ellos trabajan mucho como en valores. O sea, inculcar a las niñas lo que son los valores, la amistad, el compañerismo, la sinceridad, trabajan mucho los valores. Entonces, ellas es verdad que tienen los Girl Scouts que durante todo el año pues hacen reparto de galletas, hacen muchas actividades, y en verano se concentran en el campamento. Que en este caso había dos, estaba Whispering Oaks y Camp Winnetka, que yo estuve en uno y Esther estuvo en otro. Entonces, claro, ¿cómo se veía esa filosofía de Girl Scout dentro del campamento? Pues siempre llevaban como la misma rutina. Era un campamento que cada día hacíamos actividades diferentes, pero unas se repetían porque eran de la filosofía. Por ejemplo, todas las mañanas antes del desayuno nosotros levantábamos la bandera y decíamos nuestro lema de Girl Scout, todo súper americano. Por la noche hacía la bajada de la bandera y eran las niñas las que se encargaban de hacer ese ritual, apoyadas de las monitoras que sabíamos cómo se hacía, siempre les ayudábamos. Después, por ejemplo, los campfire era una cosa que era brutal. Bueno, antes de hablar de los campfire, el campamento de Girl Scout se basa en canciones. En canciones, todo el rato estábamos cantando canciones, nos levantábamos cantando canciones, almorzábamos, cenábamos y desayunábamos cantando canciones. Entonces, incluso en el campamento había una zona que se llamaba Singing Tree, que era como un medio círculo así, un semicírculo lleno de gradas, y después de cada comida o cualquier reunión era siempre ahí y siempre se cantaban canciones. Entonces las monitoras nos poníamos abajo del todo, no había ningún como un llano, y ahí nos poníamos y ahí pues hacíamos pues todas las canciones en inglés. Incluso teníamos un libro, que yo de hecho lo tengo aquí en casa, un libro, donde ahí pues leíamos pues todas las canciones, porque obviamente para nosotros era un poco más complicado aprendernos las canciones de oído, entonces siempre leyéndolo era más fácil a la hora de pronunciar las palabras en inglés. Sí. Eso eran dos de las cosas, y una de las tercera cosa que a mí fue lo que más me llamó la atención fue los jueves por la noche hacíamos el Closing Campfire, que era ya la última actividad ya que se hacía como en el camp más a lo grande, cuando ya las niñas se despedían. Pues lo que consistía en el Closing Campfire era que por grupo las niñas iban saliendo y iban cantando canciones tristes o más lentas, canciones lentas. Y al final del todo se le daba una velita de cumpleaños a cada camper, y eso significaba como que si tú tenías camp sickness, es decir, que si tú echabas de menos el camp, pues tú en tu casa encendías la velita y pues eso era como que te recordaba lo que hacíamos en el camp. Entonces, cuando la ceremonia se llevaba a cabo, todas las monitoras teníamos una vela más grande y nos poníamos en círculo
alrededor de la hoguera, ¿vale? Porque el campfire se representa porque siempre está el fuego en medio, ¿no? Sí. Y era como súper emotivo porque... Y antes... Me está dando emoción a mí solamente de escucharlo. La primera vez que viví eso dije, Dios, o sea, se me pusieron los pelos de punta llorando porque era tan emotivo. Claro. Y, claro, incluso en esa ceremonia que hacían por la noche, la directora del campamento contaba la historia del campamento desde que se creó hasta hoy en día, donde las ascuas que quedaban en el fuego era como que recordaba pues todos los campfires que ha habido durante a lo mejor 50 o 60 años que tenía el campamento, y era como esa conmemoración a esos pues campfires anteriores de toda la vida, desde el principio. Y además de eso, que antes he dicho que la Girl Scout tenían un lema que era On my honor, I can try to serve God and my country. No me acuerdo muy bien, pero vaya que era... Y cada una se ponían 5 alrededor del campfire y iban encendiendo la vela del fuego. Y ella explicaba que era para ella el primer lema del lema que tenían, ¿no? Por ejemplo, On my honor. Pues eso lo explicaba con sus palabras, en mi honor, esto era para mí porque sentía tal cual, y era como súper emotivo. Y después ya cuando todos terminábamos, cantábamos una canción que era I'm a Girl Scout and I carry the light to all the world to see. Era como súper emotivo. La velita, encendiendo la velita de todos los niños. Y claro, tú ves en la mitad de la noche que estaba todo noche cerrada, que no se veía nada, con todas las iluminaciones de las velitas. Eso para mí era una cosa más impresionante que yo he vivido allí. Súper emocionante, claro. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sobre todo y en tu caso, Esther, que te estábamos viendo hacer como así. ¿Qué hacías? Nada, bueno, cuando se decía el lema de las Scouts, sobre todo cuando se ponía alrededor de la bandera de Estados Unidos y se alzaba y se bajaba, se hacía un minuto de silencio mientras lo hacían, y después, mientras ella iba diciendo... Cuando ella estaba diciendo el lema de los Scouts, se ponían así, todas así firmes, en silencio, y ya decían el lema. Que nada, básicamente era lo que decía Ana, lo traduzco al español, era en mi honor serviré a mi país, y todo bajo el lema de las Scouts. Entonces lo que quería, ya para resumir esto, era lo que, bueno, como ha dicho Ana, se centra mucho en los valores y sobre todo potenciar el potencial de las niñas, ¿sabes? Ajá. Porque... además también va de generación en generación y es algo muy, muy potente. En Estados Unidos no solo es por las películas, realmente es que las películas es el reflejo de la realidad, no es que lo monten mucho más extraordinario, es que realmente es así, es muy potente. Y a mí lo que me llama mucho la atención es el enfoque que se le daba a potenciar lo mejor de las niñas. Entonces yo veía a niñas que a lo mejor en su colegio se sentían más tímidas, más retraídas. Allí era como que cada una sacaba su 100%, y eso era lo que a mí más me llamó la atención, sobre todo en mi campamento, que el grupo era mucho más reducido. Entonces, claro, y el campamento sí era más pequeño, entonces como que lo notabas mucho más, ¿no? Hacíamos mucho hincapié en transmitirle esos valores y sobre todo dar ejemplo a las niñas. Sobre todo además en la semana del training, porque antes de que las niñas vinieran tuvimos un training para prepararnos, para que nos metieran todos estos filosofía Scout, nos lo metieron en la primera semana para ser conscientes de dónde íbamos. Me acuerdo que fuimos al Inspiration Point, que es un mirador donde se ve toda la ciudad de San Diego al fondo de noche, y ahí solo estábamos los compañeros, o sea, los trabajadores, y ahí la jefa del campamento nos preguntaba qué queríamos transmitir a las niñas, cuál era nuestro potencial y qué queríamos transmitirle a ellas y qué ejemplo le queríamos dar. O sea, que ya antes de que vinieran las niñas nosotros ya estábamos metidos en esa burbuja de Scout. Además, lo más bonito es que... De hecho, Esther, es justo lo que te iba a comentar y a preguntar, porque estabas hablando de que parte de esa filosofía de los Scouts, y en este caso concreto de las Girl Scout, era como hacer valer y potenciar ese potencial que cada una de las niñas tenía, pero me imagino que vosotras, como parte de esa burbuja, también os harían, o vosotras mismas haríais como ese proceso de introspección de cuál es mi potencial y cómo lo puedo desarrollar aquí. ¿Vosotras realmente también sentisteis eso de, wow, estoy aquí, estoy viviendo algo muy importante, muy diferente a lo que yo estoy acostumbrada a hacer, y quiero potenciar eso que yo tengo aquí dentro y que igual en España no he tenido la oportunidad o no he podido de hacerlo,
pero estoy en Estados Unidos y lo voy a hacer. ¿Tuvisteis también esa sensación? En mi caso sí, porque ya te digo, sin querer ya desde la primera semana te van metiendo eso y obviamente tienes esa responsabilidad de tú ser tu mejor versión y obviamente había días que yo tenía mucha bajona, sobre todo también por el idioma, porque allí todos hablaban el inglés, yo no tan bien, entonces ahí mi objetivo era, por ejemplo, dar el máximo de mí en cuanto al inglés, en cuanto a poder liderarlas, pero en inglés. Entonces, había días que tenía bajones, entonces venían compañeras o la jefa, ¿no?, de la cabaña y me decía: Esther, tú vales igual que todas, las niñas te aprecian un montón, saca tu potencial, puedes enseñarles español, puedes enseñarles muchas cosas de tu país que las niñas están cerradas contigo. Entonces, sí, yo sí que lo sentía así y sí que tenía esa responsabilidad, pero en plan bien, ¿sabes? Claro. Ser lo mejor, aunque hablara peor inglés, ¿sabes? Pero claro. Sí, me encantadas conmigo enseñándoles yo el español, el flamenco, bueno, muchas cosas. Entonces yo ahí vi mi toque, cada una tenía su personalidad y su toque. Sí. Con lo cual, en el fondo, o sea, no solamente os ha venido bien para desarrollar el inglés, vuestro currículum y demás, pero en este caso, por lo que veo, ha sido incluso una experiencia de desarrollo personal de vosotras mismas, ¿no? En tu caso, Ana, ¿también lo viviste así? Totalmente, es que tú piensas que es que te vas sola a la otra punta del mundo. Es que tú realmente cambias, aunque tú no quieras cambiar, indirectamente tú cambias, porque es que es todo, es una independencia a la hora de todo. Porque realmente es verdad que en el camp pues te apoya un montón, cualquier cosa que necesites, ellos van a estar ahí. Es verdad que, por ejemplo, el apoyo de Esther durante ese proceso pues fue brutal porque éramos las dos españolas. Es verdad que nos fuimos a una inversión total porque no había nadie que hablase español en el campamento, entonces claro, era como más complicado. Y es verdad que nosotras no estuvimos juntas todo el rato porque estábamos en campamentos diferentes. Es verdad que estábamos muy cerca, pero trabajando pues no estábamos juntas. Y quiera que no, eso lo que he dicho es que indirectamente creces como persona, sobre todo a la hora de irte a una independencia, de moverte, de ir a comprar, de el idioma, de cualquier problema que tengas lo tienes que solucionar tú. Es que es todo. Entonces como... Es que todo han sido ventajas. Sí, sí. Y Esther, en tu caso, igual que Ana, por ejemplo, recordaba y se le ponían los pelos de punta y a nosotros aquí nos emocionaba cuando ella hablaba de cuando cogía la velita y si tenía lo que aquí en España llamamos morriña, si tenía morriña encendía la velita. En tu caso yo sé que había como una relación especial con los shows que hacíais por la noche y sobre todo con la mascota, porque en tu campamento también había mascota, ¿no? Sí. Bueno, había los dos. Teníamos en el mío la ardilla, que era Chewie, y en el de Ana, que era un castor, ¿no? Que era Rusty. Sí. Y nada, la mascota era la alegría de todo. Cuando aparecía Chewie, madre mía, se montaban ahí unas fiestas. Y en mi caso, sí, yo lo que más recuerdo como más especial eran todos los miércoles por la noche, se llamaba All Camp, que sobre todo en mi campamento se centraba mucho en el tema de discoteca, había un fotocall y cada semana teníamos una temática diferente, como por ejemplo de Barbie o de Harry Potter, de helados, cada semana diferente. Entonces, para mí lo más especial era, como he dicho, los shows de talentos, que era primero la disco con el fotocall, con un poquito de comida y tal, algunos juegos que se hacían y luego al final, pues todo música. Para mí, bueno... me encanta también mucho bailar, entonces era mi actividad favorita y estaba chulo cuando ponían canciones. Es verdad que eran canciones internacionales pop que todo el mundo conoce, pero había canciones como, por ejemplo, canciones mexicanas o de rancho, porque había muchas niñas allí que también procedían de México, entonces ponían música así y nos enseñaban los pasos y luego también hacíamos como musicales y cantábamos todas canciones de la peli esta del Gran Showman, que bueno... no sé, a mí me gustaba mucho la fuerza que se creaba allí. Luego también cuando venía Chewie nos poníamos todos alrededor de Chewie a cantar y la verdad que eso para mí sí que era muy especial. Sentía como toda la energía de todas cantando a pleno pulmón las canciones y eso era lo que más me gustaba. Y luego eso, aparecía la mascota, hacíamos un poco de tonterías con la mascota y demás, y luego cuando la mascota se iba le cantábamos otra canción para que se fuera a dormir, pero antes también con la mascota nos poníamos alrededor de las niñas y cantábamos una canción
no triste, pero como un poco melancólica, Sí. porque era también la mitad del campamento y como el campamento se iba terminando, ¿no? Entonces, las niñas ahí, yo sentía como los monitores, nos poníamos alrededor haciendo el círculo, arropándolas, ¿no? Como que sentía de verdad que éramos como una piña, era una cosa muy rara, pero a la vez muy especial, ¿no? Éramos como todo uno. Y como decíamos, el lema de las Scouts es comunidad. Como el lema de los mosqueteros, todo para uno y uno para todos, pues realmente lo sentía así en esos momentos de los miércoles por la noche en el show, cuando cantábamos todos. Eso es la verdad que era muy especial. Yo nunca me faltaba, o sea, los días libres me los cogía cualquier día menos los miércoles, porque para mí la verdad que me gustaba muchísimo. Sí. Es súper especial lo que contáis y es como que te quedan ganas de, o sea, nos estáis generando ganas de ir a ver este tipo de experiencias y sentir esa parte de lo que tú decías ahora, Esther, de comunidad, de estamos todos a lo mismo y todos para uno y uno para todos, total. Esa es un poco la filosofía de los Scouts. Cuando dices, Esther, que los días libres procurabas que no los cogieras en miércoles porque teníais ahí toda esa historia, pero sé que también en los días libres y luego sobre todo al final del programa, ya a finales de agosto, vosotras habéis hecho varios viajes, lo sé. Entonces, Ana, cuéntanos viajes que os organizasteis. Vamos a empezar primero por los que hicisteis juntas, porque sé que vosotras viajasteis juntas. Uno de ellos fueron viaje a Las Vegas y con alguna amiga más. Y luego hablaremos también de aquellos viajes en solitario que a mí personalmente me encantan porque está muy bien viajar en grupo con esa comunidad de la que tú hablabas, Esther, pero luego para desarrollar también esa parte de autoconocimiento, de desarrollo personal, cogerte un día, 2 días, incluso 3 días, un fin de semana largo para irte tú sola, tú solo, hacer algún viaje también aporta mucho. Entonces, bueno, Ana, empieza tú con los viajes así en conjunto que hicisteis, dónde fuisteis, cómo lo pasasteis, cuéntanos. Pues mira, nosotros es verdad que trabajamos de lunes a viernes, pero los fines de semana, pues a las 4 los viernes ya terminábamos y no teníamos que volver a trabajar hasta el lunes a las 9 de la mañana. Entonces es verdad que durante el trabajo es verdad que no hemos podido escapar mucho, pero porque claro, en la ciudad de San Diego pues había mucho que ver, todos los fines de semana hacíamos cosas diferentes, que si íbamos a la playa, que si íbamos a un parque de atracciones, que si íbamos... Entonces siempre estábamos constantemente haciendo cosas diferentes alrededor nuestra. Pero es verdad que nosotras antes de ir pues sí dijimos que queríamos ir a Las Vegas, ¿no? Al gran conocido Las Vegas. Pues planeamos un fin de semana y fuimos allá a Las Vegas y la verdad que lo reservamos todo por Booking, cogimos un motel allí muy famoso, los típicos moteles de carretera, cogimos un motel que estaba prácticamente en el centro, nos costó, es verdad que muy barato y además pues contratamos una excursión al Cañón del Colorado desde Las Vegas y pues fue el viernes, sábado y el domingo volvimos a San Diego. ¡Wow! La verdad que fue una experiencia pues súper guay, porque aparte de estar trabajando, dices, pues este fin de semana me voy a Las Vegas. Claro. Y lo aprovechasteis a tope y ese fin de semana corto, que decía yo, pero en ese fin de semana pasaron muchas cosas, o sea, estuvisteis en Las Vegas y esa súper excursión al Gran Cañón, eso es una pasada. Y en tu caso, Esther, ¿qué viaje así recuerdas de los que habéis hecho así como, wow, es que este viaje o esta parte del viaje no se me va a olvidar en la vida? No sé, ¿cuál recuerdas? Wow, es que son muchas experiencias, la verdad. No podré elegir una, pero sí que fue muy bonito porque a Las Vegas y al Gran Cañón fuimos nosotras 2 solas, pero luego cuando acabó el campamento ya ahí nos pegamos toda la traca de las excursiones y los viajes. Entonces ese periodo que lo hice con Ana y otra chica del campamento que era americana, fue muy chulo porque fuimos las 3 solas, pero con el coche de ella, entonces era como más independiente, ¿no? Y claro. Entonces, bueno, fuimos desde San Diego hasta Los Ángeles para recorrer ahí toda esa zona. Y ahora mismo se me está viniendo cuando estábamos ya en Los Ángeles y estábamos buscando en el coche, en la carretera, buscando y mirando a ver si estaba el cartel de Hollywood. Y yo claro. Claro, estaba también con el móvil grabando porque quería tener esa reacción luego para verla después. Y me acuerdo que nos pusimos a gritar un montón porque lo veíamos luego, ¿no? Digo, mira, está aquí, no sé qué. Entonces ese momento, la verdad, que fue muy guay. Sí, pero bueno.
sobre todo cuando vas a Los Ángeles y vas en busca del cartel, es como que te vuelves muy loca, porque empiezas a, pero ¿desde dónde lo voy a poder ver? Pero vale, y luego ya cuando lo encuentras es como, ¿y cómo hago la mejor foto? O sea, eso es muy loco. ¿Y cómo subo allí? Bueno, sí, la verdad que es que yo me tenía que pellizcar, no era real, era todo, claro, todo lo que habías visto en las películas, era como, Dios, estoy aquí. Entonces, todos esos días estuvimos las tres con el coche, súper autodidactas, súper guay. Entonces, estuvimos en el cartel de Hollywood, hicimos ahí nuestra pasarela y bailando, o sea, nos lo montamos. Yo quería mi película. Entonces, también en el observatorio de Los Ángeles, que ahí se rodó la película de La La Land, algunas partes, también hicimos nuestro musical ahí nosotras bailando. Luego estuvimos también en Universal Studios, donde está pues la zona de Harry Potter, de Mario Kart, pues, de muchas películas de los dinosaurios. ¿Qué más? En Santa Mónica. Luego también estuvimos por el barrio de Beverly Hills. Y yo creo, Esther, que se te está olvidando uno que yo sé que fue súper importante para vosotras como buenos músicos que sois, claro. que fuisteis a la ópera. Fuimos a ver la Filarmónica. Sí. Bueno, cuéntalo tú, Ana. Sí, vaya, básicamente nosotras algo de música pues teníamos que tener en este viaje tan impresionante para nosotras, y es verdad que fuimos porque el director de la Filarmónica de Los Ángeles es Gustavo Dudamel, que es un crack, o sea, es como la estrella lo más grande. Entonces, claro, nosotras queríamos ver a dirigir a esa persona con la Orquesta Filarmónica. Entonces estuvimos mirando los días que nosotros íbamos ahí a Los Ángeles si tocaba en algún momento la Filarmónica, y coincidió de que tocaron, fueron Debussy, tocó Debussy, ¿fueron? Creo que sí. Pero bueno, sobre todo lo que impactó era el sitio donde lo tocaron. Claro, era un sitio que era una auditoría al aire libre, entonces es verdad que nosotros estábamos un poco lejos, pero se escuchaba como si estuvieses justo al lado. Fue impresión. Era la Hollywood Bowl. Que es un nombre ahí potente, la verdad. O sea, ese sitio es... Claro, claro. Fue muy especial. Y también porque nuestra compañera nunca había estado en un concierto así. Le hace también mucha ilusión porque, claro, no sé si era como... ¡Qué bien vamos a ir! Y era como, Dios, yo también quiero. Y nos pusimos con nuestros vestidos súper monas. Bueno. Claro, como de película. O sea, nos lo montamos súper bien. Fue muy guay, la verdad. Y escuchar música en directo ahí. O sea, es que es un planazo, claro. Es que es total. ¡Guau! Además, ¡qué envidia! Lo que nos faltó fue el partido de baloncesto, porque también miramos si había partido de baloncesto allí en Los Ángeles. La NBA teníamos que verla. Lo que pasa es que no había. Bueno, es un partido de béisbol. Pero sí. Estuvimos... Vamos, que tuvisteis un montón de planes de un montón de estilos. Sí. Incluidos esos viajes en solitario que, a ver, contadnos. Ana, ¿dónde te fuiste tú en plan solitario? Y luego que Esther nos cuente dónde se fue ella. Claro, yo por ejemplo, es verdad que para mí Universal Studios es una cosa pues que yo me he visto un montón de vídeos antes de ir y era como una ilusión para mí estar allí. Entonces es verdad que yo decidí ir otro día sola allí a Universal Studios, y la verdad que también es un aprendizaje porque yo nunca había, a mí me daba mucho miedo estar sola, no estar acompañada, y es verdad que fue un aprendizaje, incluso lo disfruté un montón yo sola. Y la verdad que me impresioné de mí misma de que este viaje también, como esta experiencia, me ha enseñado a mí lo que es estar sola, disfrutar de mi soledad, y la verdad que eso también pues te enriquece mucho como persona. Y eso, yo estuve sola durante un día en Universal Studios y la verdad que bien, o sea, yo estaba en el parque, es verdad que el parque estaba cerrado, entonces yo es verdad que no tenía ningún miedo de que me fuese a pasar ninguna cosa porque en todo momento hay como una vigilancia. Y es verdad que después ya cerró el parque. Yo todo el rato, es verdad que allí en Los Ángeles el transporte público era un poco peligroso cogerlo sola. Entonces lo que decidí fue coger Bolt Ubers, que aquí se llamaban Lyft. Entonces lo que hacía era que iba cogiendo ese medio de transporte que me parecía un poco más seguro porque ibas en un coche, te dejan un punto. Y ya es verdad que después yo cogí un autobús que me volvió a la ciudad de San Diego porque al día siguiente mi vuelo ya salía hacia Nueva York desde allí. Y esa fue mi experiencia, la verdad que fue muy, muy guay. Otro mundo que también descubrí que incluso ahora mismo me entran ganas de como irme sola a algún lugar, pero claro, es como un aprendizaje y la verdad que guay. Qué guay.
Qué bueno. Sí. Yo, el día ella que estuve en Universal Studios, yo con un día me valí. Digo, Ana, yo no voy a estar 2 días porque a mí me hace ilusión subir a San Francisco. Y digo, mira, pues lo que hacemos es que como no nos ponemos, mira, en esto no nos ponemos de acuerdo, en todo nos ponemos de acuerdo, pero en eso no. Digo, mira, yo estoy en San Francisco y tú te quedas aquí, no pasa nada, luego tú te bajas a San Diego y cuando te bajes a San Diego y te vuelvas para Nueva York, yo desde San Francisco también me volveré y en Nueva York nos vemos. Así como si nada, ¿sabes? Bueno, ya nos veremos en Nueva York. Si estuviera gustado, ¿sabes? Eso. Sí. Es que al final es como una creencia limitante, o sea, pues no pasa nada. Claro. Tú también puedes hacer de todo. Obviamente siempre sabiendo dónde estás, en qué sitio, con qué circunstancias, porque es verdad que el transporte público en Estados Unidos no es como en Europa, eso es una realidad. Entonces, bueno, pues de saber cómo manejarte, pero vamos, que perfectamente las dos pudimos hacer todo solas. Y nada, yo me fui a San Francisco, es verdad que yo en el campamento tenía una amiga que estaba estudiando allí en San Francisco y me dijo, vente a mi casa un día. Digo, vale. Lo que pasa es que ella sí que era un día laboral y tenía universidad y demás, entonces al final realmente estuve todo el día yo sola, menos para la hora de cenar, que estuve con sus amigos y con su chico, y ahí estuve más acompañada, pero el resto, el puente famoso de San Francisco me lo recorrí yo sola, también tuve que coger un Uber, un taxi, todo para ver diferentes sitios. Y nada, o sea, me sirvió mucho para reflexionar, además como era también los últimos días del viaje, para recordar todo lo del campamento. Y claro. me gustó mucho, fue como momentos así de reflexión y tal, y estuvo muy guay. Y luego nada, ya mi amiga me llevó al aeropuerto, pasé una noche allí en San Francisco y ya al día siguiente por la mañana quedé con Ana en Nueva York y allí ya fue el destino antes de volver. Sí. Pues Esther, me parece súper bueno y súper bonito, de hecho, como la última reflexión que has hecho después de haber pasado todo el verano con Ana, con el resto de amigas, como tomarte ese momento de tu propia reflexión y de contigo misma, de valorar todo lo que había pasado durante el verano y ser consciente de todo ese cambio que se había producido. La verdad es que sería como buen momento para concluir, digamos, como este podcast de vuestro sueño americano en California. Y yo, de todo lo que habéis contado, desde luego me quedo con las ganas de como potenciar más y que la gente sea consciente de todo lo que puedes conseguir a nivel personal, de comunidad, cuando viajas, cuando te vas por tu cuenta y cuando te vas a otro país. Y me quedaría con la idea que las dos habéis contado de, por un lado, la parte de la comunidad que vivisteis en el campamento por la parte de Girl Scouts y luego la parte esa de autoconocimiento, de ver un poco, de reflexionar sobre lo que te ha pasado durante todo el verano y en el fondo ser conscientes de todo lo que habéis hecho y todo lo que habéis podido hacer, que eso Ana lo ha explicado también muy bien, de yo igual no pensé que iba a ser capaz de esto, pero wow, sois conscientes de todo lo que habéis podido hacer. O sea, es que ha sido muchísimo. Así que nada, quería daros las gracias por haber estado en este podcast. Habéis contado vuestra experiencia súper bien. Seguro, estoy convencida que a muchos les ha generado así las ganas de poder marcharse a Estados Unidos, de vivir con más gente, de tener la oportunidad de vivir tú sola también alguna parte de esta experiencia. Así que nada, pues eso, daros las gracias por venir y por haber vivido ese verano de película en California. Nada, gracias a ti. Pues nada, gracias a ti. Muchas gracias. Y ya sabéis que, como siempre decimos, tú sueña que Alliance te lleva. ¡Chao! Hola, nada, tengo que decir que estuve súper cómoda haciendo el podcast, nunca había hecho algo así y fue muy guay porque al final también lo hice con Ana, que fue la otra participante que se vino conmigo a hacerlo y fue súper especial poder revivir todo de nuevo, todos los viajes, todas las anécdotas del campamento, cómo nos sentimos, ¿no? en un Scouts allí en San Diego, así que nada, ha sido muy guay, me lo pasé muy bien y fue sobre todo, yo me quedo con que fue muy especial.
muy especial. Volver otra vez a hablar del impacto que tuvo para mí y que tuvo para nosotras ese salto a Estados Unidos y poder revivir de nuevo ese verano de película en California. Así que bueno, seguro que me pasaré mucho más por aquí para poder contar más anécdotas, que hay cosas que no se contaron, y nada, que pase un ratito muy muy guay, muy agradable, y seguro que vuelvo pronto. Acabo hace muy poquito de grabar un podcast junto a Alliance y solo me queda daros las gracias por haberme dejado volver a revivir todos esos maravillosos momentos que tuve en Estados Unidos, todas las experiencias y todos los viajes que hicimos. Y sí, hablo en plural porque he tenido la gran oportunidad de vivir todo esto junto a mi compañera de aventura, que es Esther, que para mí se ha convertido en una persona muy especial, porque quién iba a decir que en la otra punta del mundo yo iba a encontrar una persona tan parecida a mí, con mis mismos gustos, incluso con mis mismas aficiones. Y la verdad es que gracias a ella el verano de 2023 ha sido el mejor verano de mi vida, que lo volvería a repetir una y mil veces más, porque la verdad es que todo lo que viví allí fue increíble. Así que nada, si queréis saber pues todas las vivencias que tuvimos y todas las experiencias que tuvimos, y a escuchar nuestro podcast, porque la verdad es que ha sido muy emotivo y muy especial, porque ella y yo tenemos una conexión brutal. Y nada, es que gracias a Alliance he podido vivir un sueño que he estado persiguiendo durante mucho tiempo, que ha sido ir a Estados Unidos. Y además lo he podido fusionar con otra de mis pasiones de mi vida, que ha sido los niños. De hecho, yo estudié educación primaria y la verdad es que siempre he querido vivir una experiencia inolvidable. Y gracias a ello he podido. Así que, como ellos siempre dicen, sueña que Alliance te lleva. Y esto es una gran verdad, que si estáis pensando en hacer algún programa en Estados Unidos, cogerlos a ellos, porque de verdad que lo hacen muy bien y son increíbles.